Pues ahora sí, con este tema el presidente se dio vuelo exhibiendo a los neoliberales y sobre todo el anclaje que hicieron del Estado mexicano para someterlo a intereses particulares. Y estos legisladores del PRI y del PAN funcionaban para simplemente darle todos los beneficios a la oligarquía y en contra del pueblo para castigar a las mayorías, ¿no? Sí, a lo mejor no para castigar a las mayorías, pero eso fue el efecto, sin duda alguna, Jorge Armando, en función de intereses privados de la mano de quienes en esos momentos tuvieron la posibilidad de definir cuáles iban a ser las leyes, cuáles iban a ser las políticas públicas. Y nos dieron, decíamos hace unos momentos, una detallada lista de 19 reformas constitucionales que tienen en conjunto, digamos, o en común justo esa característica, la de privatizar los servicios públicos, la de privatizar las empresas públicas y la capacidad del Estado de administrar los recursos naturales del país, otro tipo de recursos también, y que estos quedaran en manos de privadas con pues efectos tan nocivos como que, por ejemplo, en el tema eléctrico, que haya lugares, y ahora en el tema de internet, que haya lugares en donde pues no existe la posibilidad de ese servicio porque no conviene, no tiene utilidad para las empresas privadas, entonces ahí no. Y tan nocivos como que el 20% de los recursos energéticos se entregaran directamente a través de una reforma, que esto es lo que proponía, o que la deuda privada se hiciera pública, ¿no? También. Sí, yo sí sostengo que era para castigar a las mayorías, ¿eh? Yo sí me mantengo en lo dicho, y el presidente López Obrador dice, lo que pasa es que se estaban legalizando las injusticias y actos de corrupción, y bueno, pues en efecto era una visión de que los que tenían mucho siguieran teniendo demasiado y ayudarlos, pero a costa de la gente, porque esto que planteas con Latino, estimado Azul, lo de los impuestos, pues ¿quién lo paga? La mayoría. Lo del rescate bancario, el Fobaproa, pues ¿quién rescató esos negocios que hicieron y que de forma intencionada se beneficiaron? Ellos sabían que habría un rescate del Estado mexicano, entonces incluso se siguieron endeudando, dijeron va a pagar la mayoría, entonces vamos a castigar a la mayoría, vamos a sacarles, vamos a bolsearlos, vamos a succionarlos y que ellos sigan. Entonces, pues sí, lo que dice el presidente y va enumerando reforma por reforma es este modelo, pues tronó y ya no había manera de sostenerlo, y en buena medida eso explica, ¿no?, la victoria de 2018 tan contundente de la izquierda, porque en ocasiones decían, ay, mira, ya si cambias del PRI al PAN, vas a ver que va a mejorar la cosa. Pues después la gente se dio cuenta que no había cambio de fondo. Así es. Y de fondo se buscó en el 18 un cambio, ¿no? Así es. Vamos a ver parte de lo que dijo en principio el presidente, dando dimensión a lo que significaron estas reformas constitucionales. Fueron ajustando el marco legal a los intereses del grupo económico dominante, a los que mandaban en México, al grado que nosotros teníamos dos posibilidades: convocar a un nuevo constituyente para hacer una nueva constitución, o hacer reformas que considerábamos básicas para avanzar en la transformación. Optamos por lo segundo, por hacer reformas, vamos a decir, estratégicas a la Constitución. Y ya lo logramos. Nos faltan 2 o 3 que van a estar ya muy complicadas de aprobación, no van a ser fácil de ser aprobadas porque ya se cerraron. Ya hay esta huelga. Moratoria. Una moratoria. Ya hay huelga, dice el presidente de los opositores, ¿no?
Sí, pero importante esto que mencionaba Arzate, y ahorita lo estamos viendo con el presidente, las dos opciones que se plantearon al principio de este gobierno: hacemos una constituyente y volvemos a diseñarlo todo, o agarramos lo que todavía tenemos, que eso es parte de lo que ha pasado, y reformamos lo que podamos de lo que ya hicieron. Un desbarajuste, digamos, ya dejaron en términos de una serie de criterios neoliberales. Se optó por lo segundo, ahorita estamos en esa circunstancia, pero bueno, hay que decir que de continuar la transformación también tendría que continuar la idea de seguir transformando legalmente lo que se desgració. Sin duda, y lo que dice el presidente es, hay cosas que ya le corresponden a las siguientes administraciones. Hay que recordar que se complicó la situación para la 4T el año pasado, 2021, porque ya no se alcanza la mayoría calificada para los cambios constitucionales. Este impulso de 2018 a lo mejor se alcanzaba para toda una nueva constitución, pero se optó por el no desgaste. Así que vamos a hablar de las reformas que se hicieron, las implicaciones, después de una pausa. Ya regresamos. Ya estamos de regreso, me estoy cayendo aquí. Ya estamos de regreso y estamos hablando de las reformas constitucionales que detalladamente el presidente explicó que se hicieron a lo largo del periodo neoliberal. Fíjate que a mí sí me llamó la atención el hecho de que hubo tantas reformas y modificaciones en el periodo de Salinas de Gortari. Sí. Y ya después se fueron consolidando, se fueron profundizando esas modificaciones, pero creo que dos cosas son de destacar aquí en esta lista que hace el presidente cuando hablamos del hilo conductor, digamos, de estas reformas. Una, la capacidad que tuvo este proyecto neoliberal de aglutinar dos proyectos distintos de políticos, el PRI y el PAN, y más tarde el PRD también, en donde todos se suman. Y decías hace rato, votaban sin ver, a lo mejor no conocían, pero hay un proyecto en el centro que muchos sí conocieron y que el objetivo era justamente modificar la estructura que se tenía de una constitución que privilegiaba la soberanía del país, la gestión de los recursos naturales aquí del país, y para beneficio de mayorías en manos del Estado, y cambiarlo a esto que eran las manos privadas. Una es esa parte, la parte del amaciato entre estos partidos políticos, habiendo sido en realidad proyectos que nacieron con muy distintas agendas políticas, ideológicas y sociales. Y la otra parte, el hecho que creo que también está velada a lo largo del relato del presidente, tiene que ver con que esto funcionaba como un régimen directamente, no nada más como un tema electoral o partidista. Es decir, ahí también estuvo involucrado un otro poder, que fue el Poder Judicial, que todo el tiempo estuvo avalando estas modificaciones constitucionales, y que cuando se quisieron echar para atrás, o que se declaró una inconstitucionalidad, como sucedió con la ley, la reforma constitucional energética, dijeron no. O sea, el Poder Judicial bloquea la posibilidad de que se retome la esencia de la Constitución que se estaba pidiendo en ese momento cuando se estaba privatizando el sector energético. Entonces ahí la complicidad va en todas estas bandas, ¿no? Está el Poder Judicial, están los partidos políticos, todos los partidos políticos que en ese momento supuestamente se oponían, en ninguna medida como régimen se opusieron, y que ahorita son la oposición. Y por eso le llamó Vargas Llosa la dictadura perfecta. Era un sistema en donde había un partido hegemónico, el PRI, con sus satélites, incluyendo al PAN. En el caso de Carlos Salinas de Gortari, por eso le llama a López Obrador el padre de la desigualdad moderna, porque fue a quien se le ocurrió decir, vamos a cambiar ya el sistema. Los asuntos públicos jugosos, vamos a hacer los grandes negocios al amparo del poder. ¿Quiénes son mis amigos? A ver, tráiganse los empresarios, estos servicios que da el Estado mexicano y que funcionan, incluyendo la parte educativa, de salud, telefonía, televisoras, tráiganse a los amigos, vamos a entregar en los negocios, que el Estado se vaya deshaciendo de esas responsabilidades. Y por eso, dice López Obrador, secuestraron al Estado mexicano.
Y sin duda se impuso el presidente constantemente en torno al Poder Judicial. O sea, era la dictadura perfecta. Y dice López Obrador, bueno, de ahí venimos. De ahí venimos Recordó a y Salinas, por eso se entiende que hoy sean justo estos sectores los que conforman la principal oposición de un proyecto que busca retomar la rehacerse, esencia. ¿verdad? Se Así quiere es. rehacer ese régimen. Vamos a escuchar algo de López Obrador. Nada más un dato, Claudio X González, papá, fue asesor económico de Carlos Salinas de Gortari, para entendernos mejor. Es que es el colmo, cómo el interés público va a quedar subordinado al interés particular. Así está la Constitución, eso fue lo que hicieron. Incrustaron los intereses privados y los elevaron a rango constitucional. O sea, así de claro. Así es, y vamos a hablar justamente con el constitucionalista Isaac de Paz para dar un... ¿Ya lo tenemos? Perfecto, perfecto. Doctor Isaac ya se encuentra con nosotros. Sí, buen día. ¿Qué tal, Azul? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Bueno, pues esta mañana el presidente hace un amplio detallado de lo que fueron estas reformas. Creo que vale la pena, doctor, ya dimos un marco de dimensión de cómo se dieron, cuál es el efecto común que tienen estas reformas, pero vale la pena hacer un recorrido, como hizo el presidente también, de qué fueron las reformas clave que se fueron dando en este periodo que inició desde 1989, estábamos viendo. Sí, bueno, claramente la primera gran reforma que empezó a desmontar ese constitucionalismo social de 1917 fue la reforma del artículo 27 constitucional, cuando más o menos privatizan los ejidos. Y digo más o menos porque no reforman el 27 abiertamente para decir que el ejido es propiedad privada, pero permiten, digamos, vender los derechos agrarios. Eso fue una desarticulación de la propiedad ejidal que permitió a los grandes acaparadores de tierra en las costas y en las zonas agrícolas importantes apoderarse de la pequeña propiedad y cambiar el régimen de la tierra de una vocación agropecuaria a una vocación incluso de explotación comercial. Posteriormente, pues vienen una serie de reformas que son muy silenciosas, las reformas de creación de órganos constitucionales autónomos que pulularon como hongos en la Constitución y que nadie sabe a ciencia cierta cuál era la verdadera intención social de estos órganos. Es decir, fueron reformas, las de los órganos constitucionales, COFESE, IFETEL, Comisión Reguladora de Energía, un órgano que ya ni está, que qué bueno que lo quitó el presidente, la Comisión de Evaluación de la Educación. Coneval. Y sí, el Coneval, el IFAI, primeramente que se llamó, y ahora INAI. Entonces, todos esos órganos nacieron para acomodar a quienes ellos consideraban sus aliados en el poder. Bueno, otras de las reformas también que fueron desmontando la soberanía energética fueron el artículo 27 y 28 también constitucional en cuanto a la concesión de permisos y de contratos en materia de hidrocarburos. Y no solo a través de la Constitución, algo que el público quizás no conoce, es que cuando no podían reformar alguna norma constitucional porque no se lograba el consenso en la Cámara, lo hacían a través de leyes reglamentarias, metían gol por debajo del agua, metían leyes reglamentarias en donde, a pesar de la prohibición constitucional, por ejemplo, de no ceder recursos energéticos al extranjero, ellos metían leyes reglamentarias en donde permitían al Estado mexicano, o a Pemex, en este caso a la Comisión Federal, hacer contratos. Entonces, era otra vía de reforma infraconstitucional, se le llama, mediante la cual le daban la vuelta a la Constitución. Entonces, era un mecanismo bien aceitado, porque hasta presumían, decían, por ejemplo, esta legislatura ha reformado 10 veces ya la Constitución. Entonces, ahora suena muy cínico, suena muy descarado,
que digan, hay una moratoria legislativa, no vamos a aprobar nada que diga el presidente, pero eso demuestra además que ellos tenían un consenso, más bien pues sí, un amaciato. El prianismo siempre ha tenido esa cercanía. Aprobaron a ciegas, Azul, Jorge Armando, todas esas reformas, ni siquiera las analizaban, ni siquiera sabían de qué iban. Eran reformas auspiciadas desde la élite que dominaba México, incluso desde los intereses privados, para facilitar contratos, sobre todo en materia energética, para facilitar la entrega de recursos naturales y energéticos a las compañías extranjeras y nacionales, porque obviamente muchos que aplaudían esas reformas también se beneficiaban directamente. Otra gran reforma neoliberal que no tiene ningún sentido, los cambios a las leyes electorales, la reforma de 2007, la reforma de 2014. ¿En qué se beneficia la gente de que los partidos tengan reglas distintas? En nada. Y fue una gran reforma constitucional. Entonces, a esa crítica es a la que hay que hacer caso del presidente, porque en efecto, el cambio de IFE a INE no sirvió de nada. Dejaron a las mismas personas, eligieron un nuevo órgano según, pero dejaron al mismo secretario general, a los mismos consejeros, incluso les ampliaron el mandato. Sí, o sea, doctor. ¿de qué Esto que sí. llamas es la política gato parda, que cambien las cosas de forma estética para que todo siga igual. Ahora, dentro de esta maquinaria neoliberal, pues el aceite, la corrupción, y así lo ha planteado el propio presidente López Obrador. Con Salinas se logró que la corrupción no fuera un delito grave. Es decir, hemos persistido en un país en donde robarse un pan, robarse un gansito, ahí sí remitido inmediatamente al MP y en su caso al reclusorio, pero te robas millones de pesos de los mexicanos a través de los clásicos enjuagues y no pasa nada, ¿no? Esa reforma también es un clásico, destacar cómo la corrupción pues está por todos lados en este sistema, ¿no? Sí, y para maquillar precisamente, Jorge Armando, crearon a nivel constitucional el sistema anticorrupción, supuestamente para precisamente atacar la corrupción, crearon tribunales especializados anticorrupción. Yo nunca he visto que no funcione, nunca, ahorita hasta la fecha, ustedes díganme si han visto una sentencia importante a alguien encarcelado por alguna cuestión de corrupción. Y esa reforma es del 2015 y la presumían muchísimo. Incluso las bajaban a las constituciones de los estados, porque crearon instituciones espejo en cada estado, instituciones que desde luego no sirvieron para nada. Y nada más eran crear burocracia, ensanchar el aparato burocrático para poner ahí a sus colegas, a sus pates, a gente que hasta de la academia que les aplaude mucho, y en realidad eran unas reformas ficticias, o fueron, y muchas persisten, y es difícil en este momento desmontarlas porque pues no hay el consenso constitucional, las 2/3 partes que se requieren. Entonces es muy cínico de la oposición que hablen de una moratoria cuando ellos todo el tiempo se pusieron de acuerdo y todo el tiempo a nivel constitucional desmontaron los intereses colectivos que estaba en la Constitución del 17. Reflejados. Y creo que vale la pena destacar algunas, justamente, es que el tema del maquillaje, mientras por otro lado se legalizaba la corrupción, es impresionante. O sea, los autónomos, como para hacer una cortina de humo, y que además hoy están todavía avalando una serie de circunstancias de esta legalización de la corrupción, ¿no? O sea, veíamos, por ejemplo, lo del Fobaproa, cómo se pasa en manos de financieras privadas. Bueno, ahí mira, tenemos ahí las reformas rápidamente. Con Salinas, bueno, estas son algunas, porque en realidad nos dijeron varias más. Está la reforma agraria, lo que comentaba, doctor, la reforma electoral también, el gran maquillaje, la privatización de la banca, hay que meter ahí también la privatización de ferrocarriles. ¿Qué más estamos? Bueno, en 92 estábamos viendo ahorita que es la primera vez que se entrega a manos de privados la posibilidad de generar energía eléctrica, ¿no? En el 96 la aprobación de la ley de sistema de ahorro para el retiro, cuando se entrega, es lo que estaba mencionando, operadoras financieras privadas nacionales y extranjeras, las AFORES con altos costos por operación.
el Fobaproa, que convirtió la deuda privada en pública, es decir, ahí el sistema de pensiones, bueno, tenemos otro gráfico, ¿sí? ¿Me confirma? De estas reformas neoliberales con Felipe Calderón, que bueno, suele aparecer en los rankings siempre de lo que tiene que ver con asuntos nocivos a la ciudadanía, asuntos tóxicos, la reforma laboral, reforma de competencia económica, reforma a la ley minera, y Peña Nieto, pues que también en este sentido, pues ahora sí que no desentonó frente a Carlos Salinas. Ahí tenemos las reformas producto del llamado Pacto por México, que fue contra México, la reforma energética, reforma hacendaria, reforma laboral, reforma educativa. Y yo nada más quisiera hacer la anotación, y si nos... La minera, ahí está la minera. Podemos ahora observar, para seguir con el diálogo con el doctor, y añadiéndolo a lo que planteas, Steve Azul, no necesariamente quiere decir que la participación de la iniciativa privada haya sido nociva, en el caso de la banca o en el caso de otros temas, salud, educación. El problema es que le entregaron responsabilidades del Estado mexicano a los privados. Insisto, no es lo mismo que haya apertura, que haya hasta un mercado mixto, a que todo se hubiera dejado, ahora sí que al amparo de empresarios, ahora sí, el capitalismo de cuates, ¿no? Que son cosas diferentes. El capitalismo de cuates y el capitalismo voraz, o sea, es desregulación total. Doctor, comentaba, sí, por ejemplo, nada más rápido el presidente, este tema de que, por ejemplo, los actores privados, una gran empresa es un actor preponderante que tiene mayor peso que el propio presidente en temas de competencia. No puede el Estado entrar en la competencia porque ya se considera competencia desleal, y ese es parte de los criterios que se introdujeron en estas reformas constitucionales. Sí, es un criterio muy que se ha malentendido, porque la Constitución en realidad habla de que esa competencia tiene que tener un beneficio social, un beneficio colectivo, y no per se una competencia así bruta en la que todos tienen que intervenir con el mismo nivel de igualdad, porque pensemos en temas de soberanía energética. Es el Estado quien tiene que poner control, poner orden en ese mercado, porque la energía eléctrica tiene que ver también con un asunto de derechos humanos. O sea, sin energía eléctrica no hay buena alimentación, no hay vivienda digna, no hay buen transporte, no hay derecho a la educación. Entonces, se les olvida a todos esos actores privados e incluso a la Comisión Reguladora de Energía que la energía eléctrica es un servicio público preponderantemente, no es un bien sujeto al mercado. Pero sí, como tú dices, lo introdujeron en el artículo 25 y luego hicieron este ente, este mamotreto llamado Comisión Reguladora de Energía, y pretenden quitarle poder al Estado para favorecer a las empresas. Eso desde luego trastoca el objetivo del Estado en sí, del Estado como un ente superior a todos, que tiene que ver por el beneficio social, por el bien común. Eso lo sabe cualquiera que estudie ciencia política, derecho, sí, hasta en las ciencias sociales, que el Estado tiene que verificar el bien común. Pero como desmontaron todo, pues se lo dieron a entes privados. El caso de la guardería ABC es uno de los peores. Le das el cuidado de niños y niñas a gente que ni siquiera se ocupa adecuadamente de ese cuidado, y terminaron en una tragedia, ¿no? Entonces, sí es muy lamentable que esta serie de reformas que van, que hasta presumían, se jactaban de reformar la Constitución, de meterle mano, de manosearla cada legislatura, y es muy lamentable que ahora, con ese mismo cinismo, digan que no van a legislar ya, que hay una moratoria constitucional, y todas esas, pues esas tonterías que la verdad solo reflejan que reformaron la Constitución para sus intereses personales y sus intereses económicos, o a los grupos que ellos responden, porque nunca han respondido al pueblo de México. Así es. Que justo hoy se entiende de dónde viene esa posición del día de hoy. Querido doctor Isaac de Paz, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Doctor, gracias. No legislan, pero cobran, ¿eh? Ahí está el dato.